Hola, una vez más, gracias por estar aquí en en la clase de la filosofía de la música. La semana pasada o la lección pasada hablamos de la filosofía bíblica contra la filosofía de las preferencias. El día de hoy vamos a tomar el tema, la cadena de mando. Es un tema muy corto, pero a la misma vez muy importante, porque en el ministerio de música, en la filosofía de música, tenemos que saber quién está a cargo. Para que sepa un poco de mí, yo vine a los Estados Unidos de México cuando tenía 14 años en el 2001. Y yo sé, ahorita algunos tal vez están haciendo las matemáticas, ¿verdad? 2001, 14 años, 2020, ¿verdad? Tengo 33 años, ¿ok? Para que sepa, ya estaba en los Estados Unidos, ya unos 10 y 15, ¿verdad? Que fueron muchos años, casi 20 años, ¿verdad? 19 años y la verdad fue una bendición de Dios que nos mudó. Nuestra familia se mudó porque mi papá iba a estudiar más en el seminario para sacar su maestría. Después de estar aquí yo 4 años, ah, seguí la dirección de Dios y entré a la naval de los Estados Unidos y me hice un marinero por 5 años. Estuve trabajando en la medicina, en el campo de medicina, en la naval, y fue algo tremendo, ¿verdad? Que yo experimenté y fue una de mis, pues de las cosas una de las bendiciones más grandes que Dios me dio en mi vida fue el tiempo que pasé aprendiendo en la naval de los Estados Unidos. Ahora, una de las cosas que aprendí en la naval fue la cadena de mando. No hay, no, uno no la puede escapar, ¿ok? Desde que uno entra en el entrenamiento básico, lo que uno aprende es que no estás a cargo, que no eres nada, que no sirves, que lo único que puedes hacer es obedecer. Y desde el primer día nos empezaron a enseñar cómo obedecer, ¿verdad? Cuando te dije cosas así nos decían, cuando te digo tira la bolsa, la tiras, no la pones en el piso, tírala. Y la tirábamos, ¿verdad? Tóquense los dedos de los pies, toquen los tobillos de la persona enfrente de ustedes. Y o sea, eran cosas ridículas. A veces nos decían, ¿verdad? Solo tienen 3 minutos para ir al baño. Y rápido teníamos que ir al baño. 80 de nosotros teníamos que ir. O sea, cosas que eran ridículas. Pero ¿sabe lo que estaban haciendo? Ahí en el entrenamiento básico nos estaban enseñando la cadena de mando. Cuando yo entré, yo era el rango más bajo de todos, ¿verdad? Hay más o menos unos 22 rangos en la naval y yo era el más bajo de todos, ¿verdad? Súper bajo. No podía hacer nada sin que me dijeran, ¿verdad? No tenía chance de ni siquiera tomar agua antes de que me dieran permiso. O sea, era algo tremendo. Pero poco a poco uno empieza a agarrar rango y empieza a entender por qué la cadena de mando es tan importante. ¿Verdad? Siempre nos decían cuando estamos en guerra, nunca puedes dudar al que te está dirigiendo. Tienes que obedecerle inmediato porque la decisión que le está tomando es de vida o de muerte en 3, 5 segundos. Tienes que obedecer inmediatamente. Él manda, ¿verdad? Y yo desde ese entonces, aparte de lo que mis papás me enseñaron cuando era más joven, entendí qué tan importante es la cadena de mando. ¿Sabía usted que hasta el Dios, Jesús y el Espíritu Santo tienen una cadena de mando? Ahora sabemos que la Trinidad es algo perfecto, ¿verdad? Los tres son iguales, tienen el mismo poder, los tres son Dios, equitativamente son iguales. Pero todos tienen su función y los tres tienen una cadena de mando, ¿verdad? Es Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me, me ayuda a acercarme a Jesús o me convence de pecado para que yo pueda aceptar a Jesús. Jesús lo que le hace es me dirige y es mi abogado con el Padre. Entonces, hasta en la Trinidad hay una cadena de mando, hay un orden. Y lo vemos en todos lados, en las escrituras. También lo vemos en el hogar, ¿verdad? Dios puso al hombre como el jefe del hogar, después puso a la esposa como sumisa al líder y luego a los niños debajo de la mamá. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Mira, cuando pensamos de esto en la iglesia, pues tenemos que tener en mente, ¿verdad? ¿Quién es el que está a cargo? Puede ser
y muchas veces lo que sucede es que como líderes de música nos sentimos tan propietarios de la música que hasta lo que el pastor nos dice nos ofende y no queremos hacer lo que él dice y queremos hacer nuestras propias cosas. Y yo he escuchado muchas historias de líderes de música que batallan contra su pastor. Yo estaba hablando con un pastor que conocí en Florida hace unos años, y yo le dije, oh, pues yo lo conocí cuando tenía 15 años, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo vi, tenía ya tal vez 27, 28 años. Y él me dijo, oh, ¿cómo has estado? ¿Qué haces? Digo, oh, yo hago la música. Y dice, oh, qué bien, dime qué haces y no sé qué. Y le digo, no, estamos comenzando a practicar a la Navidad y comenzamos en septiembre y tal vez hacemos esto. Y luego este pastor empieza a menear su cabeza y dice, ah, ¿de veras hacen eso? Porque mi líder de música me dice en los años que no hay nada y que siempre practicamos los mismos cantos y que nunca comenzamos a practicar de Navidad hasta noviembre. Y siempre digo que quiero cantos nuevos y no me da cantos nuevos, me da excusas. Ay, pudieras tú venir y ayudarle a mi director de música a que entienda la importancia no sé, de lo que yo le estoy diciendo. ¿Sabe lo que aprendí ahí? Que muchos directores de música o muchas personas que están encargadas de la música no entienden quién es el jefe, no entienden la cadena de mando. Yo creo que una de las cosas más importantes, una de las cosas que Dios bendijo en mi ministerio desde que yo comencé fue que yo no tenía, digamos, una lección de la cadena de mando en el ministerio de música, en la filosofía de música, sino yo sabía desde la naval que yo no estaba encargado de nada. Y cuando mi pastor me decía, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo lo hacía inmediatamente. Él me decía, ¿verdad? No estás dirigiendo bien, estás dirigiendo mal, estás confundiendo a la gente. Quiero que que abras más tu boca, que levantes más la mano, que seas más energético. Y siempre me decía cosas que quería que yo mejorara. Y yo lo hacía solo porque yo sabía que yo no estaba encargado, que yo le estaba ayudando a él en su ministerio de música. Y yo les quiero ser honestos, no lo hice porque sabía que era lo correcto, yo lo hice porque es lo único que me habían enseñado, que él es el jefe, ¿verdad? Y cuando el jefe dice algo, yo lo hago al pie de la letra. No fue desde hace unos años después que yo entendí qué tan importante fue eso. Mucha gente me venía y me decía, ¿verdad? Oh, tremendo trabajo con el coro. Oh, wow, qué buena ministerio de música tienes. Y wow, deberías enseñarnos a nuestra iglesia cómo hacer eso y lo que sea. Y saben, en mi mente yo decía, bueno, pues yo no fue eso, esas no fueron mis ideas. Yo solo estaba siguiendo lo que mi pastor me decía. Y yo decía, bueno, pues yo recibí la gloria o tal vez yo recibí el aplauso por solamente obedecer a aquella persona que estaba a cargo. Y eso es una bendición que yo ni siquiera conocía existía. Y eso, en esos momentos yo aprendí a poco que yo no estoy encargado. Es el pastor que está encargado. Y Dios bendice al que sigue al pastor, no al que hace su propia voluntad y hace lo que quiere decir. O hace lo que quiere hacer, perdón. Entonces, es sumamente importante que entendamos la cadena de mando. Y con eso en mente, quiero que busques sus notas. Lección número 2 se titula La cadena de mando. Note lo que dice, hablemos rápidamente y acabamos, yo creo, en unos 10 minutos esta lección. Note lo que dice. Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Vemos en la creación esto mismo. Este mismo principio presentado en 1 Corintios. Dios creó todo a su tiempo, con sus especies, con un orden que no se puede romper. Entonces, a Dios no le gusta el desorden. Piensa en eso, hermano, piensa en eso. A Dios no le gusta el desorden. Pregunta, ¿qué tan ordenado está su música? ¿Qué tan ordenados están sus servicios? ¿Qué tan ordenado está su iglesia? Si Dios no le gusta el desorden y Él dice que es un Dios de orden, que todo se haga decentemente y con orden, qué tan qué tan versículo tan más conmovedor o que convence, ¿verdad? Si yo no tengo algo en orden en mi ministerio, no estoy siendo como Dios, no estoy agradando al Espíritu Santo y debo de pensar, pues, ¿cómo puedo ordenar aquello que se me ha encargado?
¿verdad? En Tito, perdón, en Filemón creo que dice que Pablo dice que te puse ahí para qué, para que ordenes las cosas que están ahí, que necesitan ser ordenadas. Ah, Pablo le dice a su discípulo, quiero que ordenes esta iglesia allá en Creta. Igual, Dios nos dice, hay que ser ordenados. 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Nota lo que sigue el próximo párrafo, dice. Este orden lo vemos a través de las escrituras. En el matrimonio Dios puso al hombre como cabeza y la mujer como su ayuda. En la Trinidad vemos que Dios es Padre, es primero, después Jesucristo y por último el Espíritu Santo. En la iglesia también hay un orden, Cristo como la cabeza, el pastor como el administrador y los diáconos como sus ayudantes. Si todo lo que Dios hace tiene orden, eso quiere decir que en el ministerio de música debe de haber un orden. Ahora, el orden, yo lo expliqué, pero lo voy a decir otra vez. El orden es simple. Si Dios puso al pastor como pastor, diáconos como ayudantes y yo soy el director de música, ¿qué tengo que hacer? Pues ayudar al pastor, ¿verdad? La Biblia no tiene, ¿verdad? Pastores, líderes de música, diáconos. Solo hay dos oficios. Eso es lo que creemos. Como bautistas creemos que hay dos oficios, el pastor y el diácono. Y si yo no soy el pastor, estoy aquí ¿para qué? Para ayudar al pastor. Note lo que dice el próximo párrafo. Porque Dios puso al pastor encargado de su iglesia, entonces el pastor es el líder del ministerio de música. No hay otra manera de verlo. El director de música o el asistente del pastor tiene la responsabilidad de asegurarse que la música le agrade a Dios y al pastor. El pastor le dará cuentas a Dios por la música que se cantó en la iglesia. Procese eso en su mente, ¿verdad? Yo como director de música no le voy a dar cuentas a Dios de lo que se cantó en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios puso al pastor como el administrador, aquel persona que supervisa lo que sucede en la iglesia. Él es un obispo, una persona que está encargada de la iglesia, que administra. Entonces, si yo hago algo malo, que mi pastor me dijo no lo hagas, y yo hago algo que tal vez no le agrada al pastor, él le va a dar cuentas a Dios por lo que sucedió en la iglesia. Entonces, últimamente, bíblicamente, mi responsabilidad es que el pastor pueda presentar a la iglesia a Dios sin mancha. Entonces, si esa es mi responsabilidad, ayudarle al pastor a hacer eso, entonces yo no quiero causar que mi pastor vaya al cielo cuando su vida acabe y tenga que darle cuentas a Dios por lo que yo hice. Yo quiero ser de gran ayuda a este pastor, al líder de la iglesia que Dios puso ahí. Esa responsabilidad es grande. Por eso, cuando un pastor viene y el pastor viene y le dice, no quiero que cantes ese canto otra vez, no le debe de ofender tanto. Porque no es su iglesia, no es su ministerio. Él es el que tiene que dar cuentas y usted le está ayudando a él. Cuando el pastor viene y me dice, hey, el canto no estuvo tan energético como lo quería, usa otro canto más energético. Yo voy a querer usar un canto más energético. Si él dice, usa que no uses allá, no usa que allá, ¿verdad? Esa persona que no cante, bla, bla, lo que sea. Yo quiero hacer lo que me dice. ¿Por qué? Porque él le va a dar cuentas a Dios. Yo no le voy a dar cuentas a Dios. Entonces, acuérdese de eso. Tome eso en cuenta. Muy importante. El pastor le da cuentas a Dios. Que esto nos lleva al último párrafo de esta lección. Note lo que dice. La relación de director de música debe ser única y de ánimo. El pastor y el director de música nunca deben de pelear o estar en desacuerdo. El director de música lleva a cabo el deseo del pastor. Cada pastor es diferente y por eso cada ministerio de música va a ser diferente. Siempre mantenga al pastor en oración y acuérdese que la música puede ayudar al pastor a predicar mejor o le puede perjudicar. No sé cuántas veces el pastor me ha dicho, ¿verdad? Ay, cuando ustedes cantaron ese canto, no me ayudó para nada a predicar. Estaba pensando en los micrófonos, estaba pensando en aquella persona. Nunca me animó. Y hay veces que el pastor dice, oh, ese canto estuvo perfecto, el servicio estuvo tremendo, yo pude entrar y predicar, ¿verdad? De una manera
profunda a lo que estaba haciendo. Oh, qué tremendo fue el servicio. Y eso es lo que hace la música. Yo puedo ayudarle al pastor a predicar un buen sermón o le puedo perjudicar porque tal vez, por ejemplo, él me dice, no toques o no cantes ese canto el domingo. Y lo canto de todas maneras. Y es antes de que va a predicar. Y está en la plataforma él o está sentado y estamos cantando el canto que él me dijo que no cantáramos. ¿Qué va a estar pensando? Le dije que no cantara ese canto y ahora lo está poniendo en vez y empieza a enojarse, ¿verdad? Empieza a frustrarse porque le estoy desobedeciendo en vez de pensar en el mensaje que va a punto de predicar, que va a ser, que debe de ser de bendición a la congregación. Pero porque yo no hice mi tarea, yo no hice mi trabajo, yo no le apoyé como debía apoyarle, ahora estoy perjudicando al varón de Dios que va a estar enseñando y va a estar predicando la palabra de Dios. Sumamente importante. Ahora, yo he trabajado por dos pastores hispanos aquí en la Iglesia Bautista de Lancaster. Y ambos son diferentes, muy diferentes. El primero, él me decía, o sea, yo tenía que aprobar los servicios, toda la música antes de que la pusiera en el orden de servicio y la cantáramos en la iglesia. Él quería estar muy involucrado, quería saber quién iba a cantar, cómo iba el canto, qué instrumentos íbamos a usar, todo quería saber todo. Ahora el pastor Collins, el que es el pastor hispano actual de la iglesia, él es totalmente diferente. Él me dice, lo que tú quieras poner, ponlo, nada más lo revisamos para que no estés sorprendido el domingo. Cualquier canto nuevo, ¿verdad? Le digo, quiero cantar ese canto nuevo. Y dice, está bien, lo escucho el domingo. Él me pone a mí la responsabilidad de buscarlo, de saber todo lo que soy. Cuando algo sucede que no le gusta, me dice. Pero es totalmente diferente. Uno quería ver todo antes, otro quiere ver, me deja hacerlo todo y hasta después me dice estaba bien o estaba mal. Y eso es preferencias. Y cada pastor merece que yo le obedezca y le siga y le apoye como él quiere ser apoyado. Igual usted, tal vez usted tiene un pastor, tal vez usted es un ayudante y usted tal vez no ve ojo por ojo a lo que el pastor le dice o no entiende el por qué está diciendo lo que está diciendo. Yo le quiero animar a no pensar en eso, sino decir, le voy a ayudar. Y como sea que le pueda ayudar, ayúdele. Si él quiere ver la música antes, dele la música antes. Si él no le importa, solo quiere tener un buen servicio y le va a dejar a usted hacerlo, hágalo así. Tal vez él quiere estar involucrado desde la planeación y solo decirle a usted qué cantar, qué no cantar, lo que sea. Usted está ahí para apoyar al varón de Dios. Entonces, haga eso. Apóyelo. Sea el apoyo que él necesita, no importa si es estricto, si es ligero, ¿verdad? Si lo que, perdón, lo que sea lo que el pastor quiera, apóyelo. Bueno, esa es la lección, creo, más corta de todas las que vamos a tener. Espero que haya aprendido en la cadena de mando. Es corta, pero es muy importante. Si no aprende nada de todo aquí, de esta clase que vamos a tener de la filosofía de la música, si aprende que el pastor es el director del ministerio de música, va a tener un tremendo tiempo sirviendo al Señor junto con su pastor. ¿Quiere ser de ánimo? No quiere ser de desánimo. Muy bien, muchas gracias por escuchar el día de hoy. Déjeme oro y así nos despedimos de esta lección. Señor, te doy gracias porque nos permites hablar de este tema que es la cadena de mando. Te pido que estés con estos hermanos que están estudiando, dales a ellos fe, dales a ellos fuerzas y también los recursos para continuar en esta clase y más que todo para aplicar lo que tú le estás enseñando. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.